Y en el día de hoy vamos a compartir un tema que le he titulado De pescadores a embajadores. Fíjese bien, antes de la cruz y después de la cruz, la misión. La misión no cambia, lo que sí cambia es la posición. Cambia una posición que tenemos ahora. Y vamos a ver en las escrituras algo muy interesante. Y vamos a hablar en sí de lo que es evangelismo. Evangelismo. ¿Por qué es importante el evangelismo? ¿En qué consiste el ¿Qué es? evangelismo? Primero, para la gente Primeramente, para las que nos personas visita por primera que nos vez. visitan, evangelismo es ser portadores de buenas noticias. Exactamente. O sea, evangelismo es portar una buena noticia. No es caerle de bibliazo a una persona por la cabeza, ni de soltarles como una ametralladora una cantidad de versículos bíblicos, Ni de sino es juzgarlo, ni de ni de juzgarlo, condenarlo. ni de señalarlo, sino de ser un instrumento del amor de Dios, porque si algo necesita el ser humano es el amor de Dios, y ese amor ahora vive y está en En nosotros. nosotros, Entonces, para obviamente, darlo. el amor y la verdad siempre van tomados de la mano, porque si yo amo a una persona y no le digo la verdad, le hago daño. Si yo le digo una verdad sin amarlo, le hago daño. Entonces la verdad es muy clara. ¿Por qué evangelismo? Porque no todas las personas son hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Pero hasta el día que la persona nace de nuevo, no es hecho un hijo de Dios, porque los hijos de Dios son hechos. O sea, ¿Sí? ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento, a través de creer en Cristo, a través de la obra que hace el Espíritu Santo. Cuando una persona cree que Jesucristo es el único mediador, cree que Jesucristo es el Salvador del mundo y cree que Jesucristo es Dios. 100% hombre, 100% qué Dios. Entonces, importante que la gente tenga eso claro, ¿verdad? claro, entonces por Porque no eso, todo el mundo, hay gente que dice, todo el mundo es hijo de Dios. No, hay un día en que cuando naces de nuevo, cuando ujú, recibes verdaderamente la vida de Dios, naces en el Espíritu, ese día te haces un exacto, hijo de Dios, ese exacto, día. eres hecho un hijo de Dios por causa de la cirugía espiritual, del Del milagro que toma milagro que lugar, Dios de hace. la nueva naturaleza que recibimos. Entonces, pues te vas a encontrar con muchas personas que, pues todo el mundo dice que es hijo de Dios, y en realidad solamente es hijo aquel que tiene la naturaleza de Dios. Todos somos creación de Dios y todos los seres humanos tienen derecho de ser respetados, de ser escuchados, de ser, pero cuando tiene que ver con un asunto espiritual, pues tenemos una verdad, que es la verdad de Dios, una palabra infalible, la verdad de Dios, la Biblia, la palabra de Dios, donde claramente dice, más a los que le recibieron, a ¿Dónde los está que eso? creen en su nombre. Eso está en Juan 1:12, en el Evangelio de Juan 1:12, ahí va a aparecer para que lo lean, y dice, más a los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, Él les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que quiere decir que un hijo de Dios es hecho en el momento en que esa persona cree. Entonces, Exacto, dice a los que creen en su nombre, exactamente, en el nombre que de no Cristo, nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino sino de de Dios. Pero Dios. bueno, no nos vamos a enfocar ahí en el día de hoy, sino nos vamos a enfocar en lo maravilloso que es que ahora tú y yo somos portadores de buenas noticias. O sea, es decir, vamos a ver, antes de que Cristo fuera a la cruz a morir, ¿qué fue lo que el Señor les comenzó comunicándole a sus discípulos, a aquellos hombres que Él escogió, que Él llamó? Y vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 4, versículo 19, y después de eso vamos a pasar al otro lado de la cruz. Esto En, fue antes. Esto fue antes. En otra oportunidad vamos a tocar un tema en sí de lo que es la cruz, lo que significa, pero siempre me vas a escuchar cuando estoy Mateo 4, ¿qué fue? en la enseñanza, ya un momentico, que siempre te voy a hablar antes de la cruz y después de la cruz, porque la cruz cambió todo. Pero Claro, sin embargo, el corazón de Dios es el seguía siendo mismo. el mismo, antes de la cruz, después de la cruz, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Pero aquí vemos algo importante, Mateo 4, Mateo versículo 19. 19, ¿no? Sí, y para los que no tienen Biblia, pues aparece en la parte de abajo de la Sí. pantalla, pero de todas maneras acostúmbrate a tener tu Biblia para que hagas tus anotaciones, tus apuntes, etcétera. Qué importante, porque la Biblia es la palabra de Dios Así y es. es la autoridad infalible. Y les dijo, este es Jesús hablando,
seguidme y yo os haré pescadores de hombres. Exacto. Pues ahí se encontraban Pedro con sus hermanos en sus barcas, trabajando, pescando, pues pescando peces, ¿sí? Lo que hace un pescador. Y de repente pues el Señor le dice, síganme, que yo les voy a mostrar para qué es que yo vine, qué es lo que estoy haciendo acá. O sea, el único portador de buenas nuevas era Él, porque Él es la buena noticia, Él es la respuesta de Dios para la humanidad. Dios hecho hombre viniendo a la tierra a pagar la deuda de la humanidad, la deuda de pecado. Y a traer Dios hecho salvación y hombre vida. para traer salvación, para ir a la cruz, para pagar por todos los pecados de la humanidad, para que se haga una realidad para aquellos que creen. Entonces, el único portador de buenas nuevas en ese momento era nuestro Señor Jesús. Pero entonces ahora Él les quiere mostrar algo y le dice, síganme, síganme y os haré pescadores de hombres. Fíjense bien, pescadores de hombres. Lo que quiere decir que eh, el Señor les estaba dando una misión, ¿sí? Una misión. Muy específica, ¿no? Algo para lo cual el ser humano, cuando la entiende, se siente con propósito, de que es un ministerio que compartimos todo. No es solamente para algunas personas, sino es para todos los que hemos aceptado a Jesucristo, todos los que hemos creído en el único mediador entre Dios y los hombres, el único salvador del mundo. Es que tenemos una misión de Dios. Ahora, antes de la cruz vemos que Él le dice pescadores de hombres. Entonces, como que nos da cierta idea de que se trata de que vamos a hacer algo a ver cómo pescamos a las personas. O sea, qué carnada le voy a tirar al pez, cómo voy a hacer que pique, cómo me voy a ganar cómo me voy a ganar a la otra persona. Y en realidad eso es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque no se trata de ver cómo yo voy a ganarme a alguien para Cristo, aunque tenemos por costumbre escuchar esa frase de que me voy a ganar a alguien para Cristo, y entendemos que cuando la persona dice me voy a ganar a alguien, pues en realidad lo que está tratando de comunicar es que pues Dios me usó para que esta persona recibiera el regalo o Exacto. para comunicarle el mensaje, etcétera. Pero fíjate que hay algo muy importante, porque antes de la cruz había un esfuerzo humano, ¿sí? Pero después de la cruz cambia todo. Después de la cruz es algo más real, algo más impactante. ¿Por qué? Porque de pescadores pasamos a ser ahora embajadores. Fíjate bien, Ujú. embajadores, porque ahora no es un evangelismo de esos que te cansa y que voy por todas las calles y a todo el que me encuentro le hablo y agarro un megáfono y me paro aquí y ven a Cristo. O sea, eso es como que la persona dice, oye, pero ¿qué es lo que le pasa a esta persona? O sea, como que si eso en realidad va a hacer que la persona se detenga. Escúcheme bien, la palabra dice en el comienzo de la iglesia de Cristo, en el comienzo de la predicación del Evangelio, de la buena noticia de Dios, fíjese bien, algo ocurrió. Y es maravilloso que la palabra dice que Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Por Interesante. qué? Porque algo estaba pasando entre estos creyentes que impactaba a los que estaban afuera. Qué tremendo. Y era el estilo de vida del amor de Dios. Un estilo de vida del amor de Dios, de familia, de somos uno en Cristo, un mismo sentir, un mismo corazón, un mismo propósito, un mismo Padre Celestial, ¿sí? Un mismo Señor, nuestro Señor Jesús. Y entonces, obviamente, la gente está tan necesitada del amor de Dios y tan necesitada de sentirse amado y aceptado Y de sentirse parte que, de familia. de familia, que qué mejor instrumento que una persona que ha nacido de nuevo, que se convierte en un portador de buenas noticias y en un depósito del amor de Dios y la vida de Dios. Y eso es lo que eres tú ahora en Cristo, eso es lo que soy yo, Imagínate. lo que somos nosotros. Entonces, antes de la cruz el Señor le estaba mostrando un poquitico de lo que iba a ser después de la cruz, porque antes de la cruz era un esfuerzo. Sí, yo vine a Del esto hombre. del hombre. Ahora el único portador de buenas noticias era nuestro Señor Jesús.
Y por eso él llevaba buena noticia. ¿Y cuál era la buena noticia? Donde había enfermedad llegaba la salud, donde había escasez llegaba la abundancia, donde había tristeza llegaba el gozo, donde había necesidad llegaba la provisión, que quiere decir que donde llega la vida de Dios desaparece la muerte, desaparece todo lo que está relacionado con la muerte. La tristeza, la depresión, todo llegaba eso. Jesús. Entonces, ¿qué somos nosotros ahora? Wow. Ahora Dios nos hace embajadores. Ahora, fíjate bien algo. El hecho de que el Señor haya traído descanso a nuestra vida, eso no es señal de pasividad. Eso no es señal de pasividad, porque ahora en una relación personal es cada día decirle, Señor, hoy me hago disponible para ti. Estoy disponible, úsame como tú me quieras usar. Dame las palabras con sazón. Gracias por la sabiduría que me das. A las personas que tú les quieras hablar, Señor. Y el Señor va a provocar situaciones, va a producir algunas situaciones donde tú en tu vida cotidiana, normal, así como tú eres de una manera natural, tú vas a ser una expresión de la vida de Dios, del amor de Dios, no de caerle a una persona con 3 bibliazos y hablarle de cuánta Biblia tú sabes, sino de una expresión de la vida, del amor de Dios tan natural como lo eres tú. Que eso es lo que va a verdaderamente impactar. Eso es lo que impacta. Eso es lo que impacta. Eso es lo que impactó desde el comienzo de la iglesia, de la predicación del Evangelio, en donde este estilo de vida hacía que Dios añadiera. ¿Por qué? Porque el nuevo nacimiento, como hemos hablado en otros videos, es producto de algo que procede de Dios, procede del Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo viviendo en nosotros? ¿Y dónde está el amor de Dios? Fue derramado en nuestros corazones. Entonces, aunque estamos en descanso, no estamos en pasividad, que quiere decir que todos los días es para tomarlos como una oportunidad donde Dios quizás le quiere hablar a esa persona en la cafetería o a esa persona que te encontraste en otro lugar o a un compañero de trabajo en donde le vas a compartir y donde Dios te va a usar así como tú eres, así como tú hablas. Tú no tienes que conocer de toda la Biblia, de todos los temas para hacer una expresión del amor de Dios y decirles a las personas lo que te ha pasado en tu vida que es tan bueno y compartírselos de una manera natural, de que hay un regalo maravilloso esperando para ello. Vamos a leer en el libro vamos a ir un momentico al libro de 2 Corintios, ¿verdad? Y vamos a leer en el capítulo 5 y vamos a leer a partir del versículo 19. 2 Corintios, capítulo 5, versículo 19. Dice, ¿hasta dónde? Hasta el 21. Léelo del 19. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En el nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Exacto. Entonces fíjate bien, porque es importante trazar la cruz, porque antes de la cruz, estos hombres a quien nuestro Señor Jesús llamó, todavía no habían sido redimidos, todavía nuestro Señor no había ido a la cruz a morir y pagar la deuda. Entonces después de la cruz, mira la posición de honra, de privilegio, de altura que Dios nos da como sus hijos. A todos los creyentes. A todos los creyentes. Esto no es solamente para algunos, sino a todos. Somos portadores. Entonces, primeramente, fíjate bien, a saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Es decir, Dios se reconcilió con el mundo cuando Cristo fue a la cruz, murió por los pecados de la humanidad. Esto no quiere decir que todos son salvos. Esto quiere decir que todos tienen la oportunidad de recibir el regalo de la salvación y vida eterna que es Cristo Jesús. Y hay unos que lo reciben y otros que lo rechazan. ¿Y cómo lo van a recibir? Porque tú y yo somos ¿qué? Portadores. Ahora Dios, ¿qué es lo que hace? Fíjate bien, dice, y nos ha encomendado a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los que hemos nacido de nuevo, los que hemos aceptado a Cristo, los que hemos
dicho, antes yo no veía, más ahora veo. Ahora tengo algo dentro de mí. Ese es Dios, ese es Cristo Tú que has viviendo en ti. nacido de nuevo, ese eres tú también. Nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Dios no está bravo contigo, Dios te ama. Dios te lo demostró. Cristo fue a la cruz a pagar por todos tus pecados. Dios no está enojado contigo. Eso malo que te pasó, eso malo que te... Dios no tiene que ver con eso. Dios es bueno. Dios Mira, es bueno. ¿por qué lo sé? Porque Él lo hizo conmigo. Es solamente un regalo. Ah, entonces quiere decir, pero es que si yo me meto en esa religión tuya, es que no, esa religión tuya Mira, prohíbe mucho. Mire, ¿sabes qué? Para comenzar hay más de 3.000 religiones y ninguna. Exacto. Para comenzar, Y tenemos es ninguna una habla de Dios. relación personal. Por eso. Yo le dije a una persona en una oportunidad, le dije, ¿sabes qué? Dios no te prohíbe nada. Porque tú me estás diciendo que si tú le entregas tu vida a Cristo, tú vas a poder hacer lo que quieras. Te voy a decir algo, mira bien. Dios no prohíbe nada porque Él no está en el negocio de la prohibición, sino de la protección. Dice, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Pero ocurre algo cuando nacemos de nuevo, que hasta Dios cambia lo que queremos, porque lo que quiero ahora es diferente a lo que quería antes, porque soy una nueva creación, Claro. al igual que tú. Entonces no es que tú dejas de hacer cosas, Ni sino nadie te está prohibiendo. es que encuentras cosas mejores que las que tenías antes. Entonces Dios nos ha encomendado la palabra de que de la reconciliación. Por tanto, somos que embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, lo que hemos nacido de nuevo, en nombre de Cristo os rogamos. Oye, ya Dios se reconcilió contigo. Acepta el regalo que Dios te da a Cristo. Pruébalo, invítalo, trátalo. Hasta ahorita no he conocido una sola persona que se haya arrepentido de haber recibido a Cristo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene a Cristo lo tiene todo. Y cuando Dios viene a vivir a la vida de un hombre, su vida es cambiada radicalmente, no religiosamente, radicalmente. Entonces, ¿qué es ser un embajador? Fíjate bien, es interesante esto porque cuando vemos la definición de embajador, embajador es el máximo representante de un determinado país. O sea, es un representante. Eso es lo que somos tú y yo ahora aquí en la tierra. ¡Wow! Embajadores de Cristo. Dios vino a vivir en nosotros. Cristo. Ahora tú no estás solo. Ahora es Cristo en ti, por ti, a través de ti, usándote de esa manera especial que te hizo, porque cuando Él te hizo a ti, nos hizo a cada uno, rompió nuestros moldes, nos hizo muy especiales. Tú tienes una manera de ser especial que Dios quiere usar con personas. Tú eres carnada para personas que yo no lo soy, que mi esposa no lo es. Y tú conectas con otras personas y ahora tú eres un portador de las buenas noticias que están en ti vivas, porque Cristo para ti no es una religión, no es un libro o una figura, es una experiencia real que nadie mejor que tú la puede compartir de la manera que tú lo haces. Y lo más tremendo, mi amor, es que el Señor nos ha hecho embajadores, o sea, nos ha hecho qué privilegio. Su máxima representación de amor aquí en la tierra, porque no podemos olvidar que la manifestación de Dios es una manifestación de amor. Él se reconcilió con el mundo entero y no le tomó en cuenta sus transgresiones y sus pecados. O sea, Cristo nos amó. Aun cuando no le conocíamos, Él fue a la cruz a pagar por nosotros, esperando que nosotros tomáramos una decisión de reconciliarnos con Él para recibir el regalo de la salvación, recibir la nueva naturaleza y que fuéramos hechos nuevos. Entonces, el evangelismo es un acto de amor. El evangelismo es un estilo de vida. El evangelismo no es una fórmula, no es órale de esta manera. Y no es una clase, de Biblia ni de historia, es una vivencia. Es una vivencia que solamente la puede transmitir aquel que tiene la vida, aquel que tiene el amor. Es algo genuino. El evangelismo
es tan personal como tu relación con Cristo. El evangelismo es una expresión del amor de Dios a través de tu vida. Cristo a través de tu vida manifestando de una manera especial su amor para una persona que no le conoce. Y hay tantas maneras que podemos predicar. Y a veces pensamos que predicar es manifestar cuántos versos de la Biblia conocemos o ponernos a discutir de versículos. No, no, no. Fíjate, la verdad no se discute. Como dijo el Señor, sabrán que son míos por el amor que hay entre ustedes. Dijo, Exactamente. no, sabrán que son míos por el montón de versículos que saben y de historias y de todo, y no hay un amor en acción genuino. Así es. Entonces, Por eso somos... la gente tiene tanto conflicto con todas las religiones y Sí, es que con fíjate, tanta mira, creencia. nosotros somos cada uno de nosotros en una manera muy, muy única, una expresión. Somos cartas vivas de Dios, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Compartimos el mismo Padre Celestial, el mismo Espíritu, pero Dios nos hizo de una manera bien única a cada uno de nosotros. Nadie se Y, parece a y nos nadie. colocó en el cuerpo, es decir, el cuerpo de Cristo así como Él quiso. Entonces, por eso esa diversidad que tenemos, pues eso es lo que hace que tengamos mayor alcance. Eso es lo que hace que tú puedas llegar a personas y de la manera que va a llegar Dios o que te va a usar es una manera tan natural de expresión tuya de que la persona pueda tener una experiencia con Dios y de que pueda conocer de que hay un Dios que le ama, de que hay un Dios que expresa su amor a través de tu vida, siempre con la verdad, siempre sin comprometer las verdades de Dios, de que estamos en un movimiento ecuménico, de que todos somos hijos de Dios o de que todos los caminos llegan a Roma. No, 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 no. No. Hay un solo camino y es Jesucristo. Y él lo dijo bien claro, Yo yo soy soy el el camino, camino, la la verdad y verdad la y la vida. vida. Eso es muy Entonces, importante. nosotros cuando el ser una expresión del amor de Dios no nos lleva a, a, a devaluar la verdad, a quitarle a la verdad de Dios, que es Jesucristo, el único Salvador, no existe otro, no existe creer en Dios a tu manera, no existe acercarte a Dios a tu manera, la única manera es a través de Cristo. Entonces, Eso es muy importante, Papito, porque hay muchas personas que tienen ese conflicto con gente, incluso con familiares, ¿no? Y con personas que todavía no conocen al Señor y ciertamente cada cual se inventa su manera de Dios y hay tradiciones, hay esto y hay lo otro, hasta que alguien dice, oye, pero todo el mundo profesa decir y tener la verdad, pero realmente ¿cuál es la verdad? Porque hay tanta gente que dice que a Dios se le busca de una manera, que se va al cielo de otra, pero ¿sabe claro, qué? Vea la fuente fideligna, la fuente que no cambia, que es la misma ayer, hoy y por siempre, que es la palabra de Dios que está escrita. Lo exacto, que no está escrito allí es un invento del hombre. Y eso es muy importante. Si tú vas, por ejemplo, quieres ser ciudadano de Estados Unidos, oye, tú no le preguntas al vecino, me dice, oye, ¿qué papeles necesito para ser ciudadano? Tú vas a la embajada de los Estados Unidos, a un lugar de exacto. fideligno, y ahí preguntas y ahí te dicen, mire, para ser ciudadano necesita estos papeles. Tú no puedes llegar a Estados Unidos y decir, no, es que mi vecino me dijo que simplemente llegar aquí y aparte como yo soy una buena persona y la gente no, lo siento, pero no tiene los papeles, los requisitos para entrar aquí a este país. Entonces tú no puedes llegar ahí a la entrada del país y decir, no, pero yo no le voy a hacer daño al país, yo soy una buena persona, yo vengo aquí a trabajar. Sí, usted puede ser la última maravilla del mundo, puede ser buenísimo, pero ¿qué pasa si usted no cumple con los requisitos? Aquí a este país no se entra sino con este Claro, documento. y el único De la requisito, misma fíjate bien, manera, el único requisito es Cristo. Entonces, exacto, para entrar al escuche cielo. bien, usted con sus familiares no discuta de religión. No, Nosotros, la verdad no se la discute. verdad no se discute. Y mire, créame una cosa, todo ser humano tiene que creer en algo cuando no ha nacido de nuevo. Si no es Sí. religioso, es moralista, si no es moralista, Y es esto. todos quieren Algo tiene que defender ser. su Ore por tradición. ellos y sea un instrumento de amor en sus Sí. vidas. Y cada oportunidad que Dios le dé, siempre, siempre sea
un instrumento de la verdad y del amor de Dios, Exacto. no comprometiendo el evangelio y simplemente simplificándolo de tal manera que dice: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y ciertamente la persona que nace de nuevo, nadie tiene que decirle deja esto, deja lo otro, porque Cristo mismo que está en ello comienza a revelarse en sus vidas y ya no tienen necesidad de esas otras cosas. Así que damos gracias a Dios por este tiempo, por esta palabra, la cual declaramos que te despierta a esta gran misión que tienes, una misión emocionante cada día, donde Dios te va a colocar con diferentes personas. Déjate usar, déjate que Dios te sorprenda. Es algo espontáneo. Dile: Señor, me dispongo cada día, úsame como quieras, estoy disponible para ti, donde quieras que yo hable, que comparta, y Dios te va a ir dirigiendo. El Espíritu Santo de Dios está en ti, Cristo está en ti, tú eres una expresión del amor de Dios, tú eres un portador de buenas noticias, el amor de Dios reposa en ti. Y cuando llegan esas personas y aceptan ese regalo, mira, eso trae gozo a tu vida. No te preocupes, la obra la hace el Espíritu Santo. Tú simplemente proponte ser un instrumento de amor. Deja que la gracia de Dios, que el favor de Dios, que el amor de Dios que está en ti, la naturaleza en Cristo que está en ti, fluya de manera natural con estas personas, y vas a ver cómo Dios te sorprende. ¿Por qué? Porque ese es el plan de Dios. Él de pescadores a embajadores. Antes de la cruz eran pescadores, ahora después de la cruz somos embajadores de Cristo. Somos los representantes de más importantes aquí en la tierra. Es decir, tú eres una embajada de Dios. De la presencia de Dios. Si alguien quiere saber cómo entrar al cielo, qué mejor que venga a ti, te pregunte y te diga: mira, yo te voy a decir lo que yo hice. Yo acepté a Jesucristo y la paz de Dios llegó a mi vida ha cambiado radicalmente. Yo sé que antes no veía, más ahora veo. Y ese es el mensaje más poderoso.